bien amena, con naturaleza y todo. Bueno, dice la tabla 5.3 es una tabla de contingencias que presentan las reacciones de los votantes con respecto a un nuevo candidato, a un nuevo plan de impuestos sobre la propiedad de acuerdo con su afiliación partidaria. Inciso A. Prepare la tabla de probabilidades conjuntas para estos datos. Inciso B. Determine las probabilidades marginales e indique qué significan. Entonces nos vamos a la página 95 y vamos a ver la tabla 5.3 y la vamos a dibujar. Entonces, entonces aquí está el partido PAN, aquí está el partido PRI. Estos obviamente son partidos mexicanos, ¿no? Y los demás. Afiliación partidaria. Y aquí vamos a colocar la reacción. Dice que tuvimos 3 reacciones. Tuvimos a favor, neutral y se opone. Y aquí tenemos el total. Les cambié marcadores, miren. Ahora sí se ve nítido, ¿no? ¿Cómo se ve? Sí, sí, que esté bien. Ahora sí, ¿verdad? Solo vamos a hacer lo que ahí. Porque ya se dieron cuenta que la pizarra la tengo colgada a un banco. Bueno. Entonces, a favor dice que tenemos 120 del partido PAN. Del partido PRI tenemos 50 y, y los demás tenemos 50. Entonces aquí vamos a tener un total. Entonces, 120 más 100, 220. Neutral dice que tenemos 20, 30, 10 y en total serían 60. Y de oposición tenemos 20, 60, 40. Total tenemos 120. Entonces, sumamos tanto horizontal como vertical. Entonces, ahorita sumamos los horizontales y acá nos suman 160, que son 120, 140 y 160. Y aquí el total sería 140, 100 y en total son 400. No sé si se recuerdan ustedes en su tarea, creo que en la tarea era este ejercicio parecido, ¿se recuerdan? Entonces, Sí, sí, ese es. y ya tienen ustedes su tabla de contingencias. Esta es la tabla de contingencia. ¿Sí? Esta es su tabla de contingencias. Ahora vamos a hacer la tabla
No, vamos a ver si nos cabe aquí. Vamos a hacer, aquí vamos a hacer algo. Aquí vamos a poner los valores de la tabla de contingencia por el espacio que no tengo mucho y aquí voy a poner, y del otro lado voy a poner las probabilidades marginales. Es lo mismo, solo que por espacio lo vamos a hacer así. Pero al momento de que ustedes resuelvan su examen, también lo pueden hacer así. O pueden hacerlo individual, tabla individual. Bueno, y acá. Entonces, de este lado vamos a poner los valores de la tabla de contingencia. Entonces aquí dijimos que era 120, 50, 50, total 220. Acá 20, 30, 10 y 60. Que se oponen son 20, 60, 40, total 120. Y en total tenemos 160, 140, 100, 400. Entonces, ¿se recuerdan que dijimos que para encontrar las probabilidades marginales, qué era lo que teníamos que hacer primero? A ver, Julia Sandoval. ¿Se recuerda? No, Lick, no me acuerdo. No, no se recuerda. Romeo, ¿se recuerda? Ahí está en la Dividir tabla de 120 entre 400. no le escuché. Vamos a poner aquí la tabla de contingencia y esta es la tabla de probabilidades marginales. ¿Alguien se recuerda qué era lo que teníamos que hacer? Dividir 120 entre 400 entre el total. Y es, los 120 los dividimos entre 400, los 50 entre 400, los 50 entre 400, los 20 entre 400, los 20 aquí. Y entonces nos da los siguientes valores. 0.30, 0.125. Una consulta. Los 400 es la suma de los totales, ¿verdad? Es correcto. Si usted suma acá 160 más 140 le da 300. Más 100 le da 400. También usted puede hacer lo siguiente. Si suma 220 más 60 le da 280. Más 120 le debe de sumar los mismos 400. O sea, esta suma horizontal debe ser la misma que esta suma vertical. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muchas gracias, Inge. Bueno, ¿estamos bien ahí? Va, de acuerdo. Estamos. Vamos con el neutral. El neutral es 20 dentro de 400, me da 0.05, 0.075, 0.025 y acá oposición tenemos 0.05, 0.15, 0.10 y los totales también los dividimos o los podemos sumar de una vez. Si ustedes vienen acá y suman 0.30 más 0.125, ¿cuánto es?
0.425 más 1.12.5, ¿cuánto es? 0.425. 0.425. ¿Estamos todos de acuerdo, jóvenes? Vamos a ver. Punto 30 más punto 125 más punto 125 es 0.55. 0.55. Ajá. 0.55. Que es lo mismo a decir también que dividan 220 dividido 400. Les debe de dar exactamente lo mismo. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces aquí es 0.55. ¿Sí? Ok. En el siguiente, nosotros sumamos 0.05, 0.075, 0.025 y les debe de sumar 0.15. Luego 0.05 más 0.15 más 0.10 y les debe de sumar 0.30. Si ustedes suman horizontalmente 0.55 más 0.15, 0.70 más 0.30, ¿cuánto les da? 1. Que esa es otra característica que yo les expliqué el sábado pasado. La suma del total de probabilidades les debe de dar 1. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros sumamos las probabilidades marginales del total, que sería 160 dentro de 400, también les daría 0.40, 0.35 y 0.25. Si ustedes se dan cuenta y suman 0.40 más 0.35, 0.75 más 0.25, ¿cuánto les da, jóvenes? 1. ¿Se dan cuenta? Y esto es 1. 1, así es. Y esto es resolver de manera de tabla, por medio de la tabla de contingencias y encontrar sus probabilidades marginales. Ahora bien, el inciso B dice lo siguiente. Determine las probabilidades marginales e indique qué significan. ¿Qué creen ustedes que significan estas probabilidades marginales? Lo que significa cada valor de probabilidad marginal es que la probabilidad señala que la probabilidad no condicional del evento identificado, según el encabezado de columna o renglón, por ejemplo, si se elige al azar a una persona en este grupo de 400 votantes, la probabilidad de que esté a favor del plan de impuestos es probabilidad, o sea, P que esté a favor es igual a 0.55. ¿Sí? La probabilidad, o sea, el 55 o el 55% de los votantes o de la población está a favor. Luego dice, si se elige un votante al azar, la probabilidad que pertenezca al PRI es probabilidad de que sea del PRI es 0.35 o el 35%. ¿Ya? Y así, si nosotros elegimos, en este caso, ¿quién tiene mayor probabilidad de ser elegido según esta tabla? Según sus totales. El PAN.
¿Cuál? Pan. El pan. El PAN. Tiene un 40% de probabilidad de ser elegido, ¿sí? Mientras que el PRI tiene un 35% y los demás un 25%, ¿se dan cuenta? Mientras que si nosotros queremos saber de todos los votantes, ¿cuál es la tendencia o el porcentaje o la probabilidad mayor de que sean a favor, neutral o en contra? Si ustedes ven, la probabilidad es de que sea neutral 0.15 o 15%, y la probabilidad de que se opone es 0.30 o el 30%. ¿Sí? Entonces, según esta tabla de contingencia y estos valores, ¿cómo lo deben de interpretar ustedes? Según esto, ¿quién cree que va, quién cree que va a ganar? Ya me dijeron ustedes que es el PAN. ¿Y quién cree de los votantes que va a predominar más? ¿El que está a favor, el que está neutral o el que está en contra? ¿O que se opone? El que está a favor. El que está a favor, así es. Esta es la manera en la que ustedes, en el momento de que yo les ponga un problema así en el examen, que yo les diga que me explique el resultado, entonces ustedes vienen y me dicen, ¿va? La probabilidad de que esté a favor es del 55%, o sea, 0.55 o 55%. Me hacen esto y la probabilidad de que gane, me van a decir, solo el que gane, si yo les pregunto, la probabilidad de PAN es 0.4 o el 40%. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora ustedes ya pueden interpretar los valores de su tabla de contingencia con los valores de la probabilidad marginal. ¿Estamos de acuerdo aquí? Dije, perdone, A ver, en donde está ese 35% ahí me perdí. ¿Qué respuesta es esa? la probabilidad de que gane el PRI es de 0.35. Muchas gracias, ingeniero. No. La probabilidad de que los demás es 0.25 o el 25%. Aquí están las probabilidades marginales, los totales, ¿sí? La probabilidad de que gane el PAN, de que gane o de que se elija el PAN, el PRI o a los demás, son estas. Y la probabilidad de que estén a favor, neutral o que se opongan o en contra es del 30%. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahí ya, Dije, sí, ahí ya tienen, si es de la tercera serie y todo está bien, El examen completo, 100 puntos. 30 puntos. 30 puntos. Pero si se dan cuenta, resolverla no es complicado. Realmente, si se dan cuenta, es solo ver cómo ustedes van a analizar los valores. Primero, yo les voy a dar la tabla de contingencia. Ustedes deben de calcular la tabla de probabilidades marginales, ¿sí? Aquí yo lo hice en la misma tabla. Ustedes también lo pueden hacer, pero para efectos de que no se confundan, pueden hacerla en otra tabla. Esta es la tabla de contingencias y también les puse que era la tabla de probabilidades marginales. Lo pueden hacer como ambas. Pero lo importante es el resultado y la interpretación que yo les pida en el inciso B. Entonces, ustedes me colocan
Por cierto, en sus respuestas traten la manera de colocármelo aparte, colocándome ya sea, si esta era la respuesta, como hacía, como hizo un compañero y muy bien ahí, o que me pongan R de respuesta. Porque lo que pasa es de que cuando me resuelven un tipo así de este problema, me lo ponen las respuestas así muy regadas y yo no los logro identificar, entonces tengo que buscar, entonces cuando ya lo encuentro, aquí está la respuesta. Pero sí me tomó un poquito de tiempo, pero entonces para que en el examen o en la tarea, que por cierto esta semana no les puse tarea, pero este fin de semana sí les voy a colocar. ¿Tienen alguna duda, cajones? Todo claro, ingeniero. Gracias. Va, de Todo claro, acuerdo. ingeniero. Ok. Todo bien, Con Inge. respecto a la presentación, ¿lo logran ver mejor? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí se ve mejor, Inge. Ok, bueno. Vamos a hacer un ejercicio. De los gallos si no se escapa uno, ¿no? Hombre, ya está bueno para hacerlo en chicho. Ah, sí, yo digo que sí. Ese ya huele a caldo. De plano ya me oyó y me está leyendo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de permutaciones y de combinaciones. ¿O estamos bien ahí con ese tema? ¿Lo dominan bien? No, vamos a hacer uno. Ahí estamos bien. Todos. No, Inge, hagamos un ejemplo. Va, de acuerdo. Vamos a hacer un ejemplo de permutaciones. Dice, van a asignarse asientos contiguos, eso está en la página 96. Van a asignarse asientos contiguos en una mesa de banquete a las 5 personas que constituyen la alta administración de una empresa manufacturera pequeña. Inciso A. Determine el número de arreglos distintos de asientos que son posibles para 5 personas. Inciso B. Suponga que solo 3 de los 5 funcionarios serán invitados a representar a la compañía en el banquete. ¿Cuántos arreglos son posibles en la mesa, considerando que pueden escogerse 3 cualesquiera de las 5 personas? Es la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer primero, Leiber? Primero la tabla de contingencia. Tabla de contingencia. No. Este es un problema de permutaciones. Perdón, hay algo perdido ahí. Sí. Miren, pues vamos a hacer ahorita ejemplos de permutaciones y combinaciones. De 5 a 0 de agarrar. ¿Qué manda? De 5 a 0. Como son 5 personas las que se están constituyendo. Sí, correcto. Entonces, en el inciso A dice, determine el número de arreglos distintos de asientos que son posibles para las 5 personas. Entonces, vamos a tener de que la permutación es igual. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Correcto. 5 factorial. ¿Y a qué es igual el 5 factorial? Es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Y entonces, ¿eso a qué es igual? 5 por 4, 20. Por 3, 60. Por 2, 120. Por 1, 120. 120 combinaciones podemos hacer de esas 5 personas. Entonces, don Iván se acaba de conectar. Puede abrir su cámara para poder ver.
y tomarle su asistencia el día de hoy. En el inciso B dice, suponga que solo 3 de los 5 funcionarios serán invitados a representar a la compañía en el banquete. ¿Cuántos arreglos distintos son posibles en la mesa? Considerando que pueden escogerse 3 cualesquiera de las personas, o sea, al azar. Recuérdense que tenemos 5 personas. De esas 5 dice que solo 3. O sea que pueden excluir a 2, pero no saben. Puede ser al azar. Entonces, ¿cuál va a ser la permutación ahí? 5 menos 3. De N a R. ¿Quién va a ser N? 5. N va a ser 5 y R va a ser 3. Entonces, ¿qué decía la fórmula de permutación de subgrupos? Decía N factorial dividido N menos R. factorial, ¿cierto? ¿Sí se recuerda? Sí. Ahí, don Jonathan. Bueno, entonces, vamos a decir entonces, ¿quién es N? 5. Esto es igual a 5 factorial dividido 5 menos 3, que es R factorial. Y esto es igual a 5 factorial dividido 5 menos 3, 2 factorial. Entonces aquí, ¿qué debemos hacer? Yo les di un tip, un chivo el sábado pasado y les dije que el denominador factorial es que lo que les permite es saber el numerador hasta qué número factorial lo van a detener para no seguir con el resto. Entonces acá, esto es igual a decir 5 por 4 por 3 por 2 factorial dividido 2 factorial. Entonces, 2 factorial dividido 2 factorial se elimina. Aquí se elimina y entonces esto es igual a 5 por 4 por 3. ¿Y esto a qué es igual, jóvenes? 5 por 4, 20 por 3. 60. 60. ¿Estamos de acuerdo ahí, Julio? ¿Estamos bien ahí? Sí, estamos Sí. bien. Ok. ¿Estamos bien ahí, Sergio? Sí, ingeniero, todo bien. Si se dan Ingeniero, cuenta solo una, ustedes, dígame. disculpe, Necesita una ser consulta. vellón. ¿Puede encender su cámara? No la veo. Es que fíjese que tengo problemas con el internet, espérame. La R, La vemos dije, la ahí. R no sé, la R, el 3 no sé dónde lo sacó. Porque dice el problema. Lean el problema. Dice, suponga que solo 3 de los 5 candidatos o funcionarios serán invitados. ¿Cuántos les dice que les están invitando? 5. 5. De esos 5 dice que suponga usted que solo 3 van a ser seleccionados de los 5. Entonces quiere decir que N va a ser 5 y R, que es el subgrupo que yo les expliqué, que van a tomar de los 5 3 y van a elegir, va a ser R. R va a ser el número que digan el subgrupo que están eligiendo. En este caso dice, suponga que son 3. Entonces, 3 va a ser R. ¿Ya? O sea Ahora que sí. dependiendo de lo que me diga el ejercicio en sí. Claro. Póngale que si el problema yo en el lugar le hubiera dicho que en el lugar de 3 van a escoger solo a 2 o a 4, entonces, ¿qué valor sería ese? ¿N o R? R, R. no. R. Así es. R. Entonces, lo que pasa es, el valor de R que les están diciendo ahí va a ser ese subgrupo. Ahí se recuerdan, se lo dije el sábado pasado. Que digamos del total, en este caso son 5, dice que solo van a elegir 3. Entonces, esos 3, ¿quién va a ser? R. ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Todos estamos de acuerdo? Gracias. Bueno.
Ahora dice, siempre en el problema 5.23, en el 5.24 dice, suponga que no importa el número de arreglos posibles, distintos de los asientos, sino que más bien interesa el número de agrupaciones diferentes de los 3 funcionarios, de entre los 5 que podrían asistir al banquete. ¿Cuántas agrupaciones distintas existen? Esa es otra pregunta. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? ¿Con qué fórmula vamos a analizar eso, jóvenes? Con la fórmula de combinaciones. ¿Y la fórmula de combinación qué dice? De n a r, n factorial dividido r factorial por n menos r factorial. ¿Sí? Eso es lo que dice la fórmula de las combinaciones. Porque lean bien. El problema dice, ahora suponga que no importa el número de arreglos posibles, distintos de los asientos, sino que más bien interesa el número de agrupaciones diferentes de los 3 funcionarios, de entre los 5, ¿ya? Entonces, aquí cambia. Ahora bien, vamos a decir que esto es igual. N siempre sigue siendo 5. R3, 5 menos 3 factorial. Esto es igual a 5 factorial, 3 factorial, por 5 menos 3, 2 factorial. Aquí es donde ya viene la pregunta del millón. El sábado pasado también les di un tip. ¿Hasta qué número de factorial deberíamos de parar, señores? 3 a 1. Bueno, hasta 1. No. El denominador, ¿hasta qué número de factorial vamos a parar? Hasta el 2, ingeniero. Diana, ¿hasta 2? Hasta el 2. No. ¿Por qué? Es hasta el número más pequeño que encontremos entre los denominadores para que se puedan, Jensi, ¿cómo se dice? no la veo, Jensi. Ay, licenciado, permítame. Ah, no sean tímidos, hombres. Sí, aquí estamos. Los internet vayan. Ok, ahí está Jensi. Muy bien, Jensi. A ver, dígame, Jensi. ¿Cuál es? Ay, yo digo que es el más pequeño, quizás, de los No. denominadores. No. No, Sí, señora, ¿Qué dice? disculpe, Dígame. yo me acuerdo que el denominador, digamos, se busca el número que coincide, donde el denominador coincida con el último número del numerador. Exacto, ¿verdad? Sí, Por pero ejemplo, en este caso, el 1 es el último número. ¿Cómo? en este caso, Como en este caso el último número es el 1, tendríamos que buscar quedarnos hasta el 1. Por ejemplo, si arriba el último número fuera 4, tendríamos que quedarnos en el 4. sí. Eso fue lo que entendí hace 3 días. Ok. Está bien. No es así. Les digo por qué. Yo el sábado pasado les explicaba que en la parte del denominador ustedes deben de encontrar o dónde van a parar los factoriales del factorial mayor. ¿Por qué? En este caso deberíamos de parar ¿hasta qué? hasta el 3. Hasta el 3 factorial. Porque si seguimos hasta el 2 factorial, ya no nos va a... O sea, ya no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería ahí? ¿O saben qué? Hagámoslo como dice la fórmula.
Esta 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Y este sería 3 por 2 por 1, el del primero. Y el del segundo sería 2 por 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué nos quedaría ahí? Este 2, con este 2 se pueden eliminar, este 1 con este 1. Entonces nos quedaría 5 por 4, 20 por 3, 60. Dividido 3 por 2, 6 por 1, 6. Entonces el resultado sería 60 dividido 6, 10. ¿Sí? Creo que lo vamos a hacer de esa manera para que no les vaya a crear confusión en algunos de cuál sí y cuál no. Aquí los factoriales los deben de trabajar cada uno. El 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El 3 sería 3 por 2 por 1. Y el 2 sería el 2 por 1. O sea, siempre van a terminar en 1. Y entonces a la hora de que tengamos toda el numerador y el denominador, vemos cuál con cuál se elimina. El 2 dividido 2, 1. El 1 dividido 1, 1. Entonces, estos prácticamente quedan eliminados. Y entonces solo queda el 5. Lo vamos a colocar aquí. Es igual al 5 por 4 por 3 dividido el 3 por 2 por 1. ¿Sí? Y 5 por 4, 20 por 3, 60. 3 por 2, 6 por 1, 6. 60 dentro de 6 es igual a 10. 10 posibles. Ingeniero, perdón, y el 3 no se elimina ahí. ¿Cuál? El 3, como se eliminó el 1 con el 1, el 2 con el 2, y como hay un 3 abajo, hay un 3 arriba. Sí, también. Es lo mismo. 5 por 4, 20. Y 2 por 1, 2. 20 entre 2, 10. Sí, bueno, gracias. Bueno, es cuestión de cómo hagan ustedes el arreglo. Lo importante es que lleguen a la respuesta. Yo se los hice de la manera según la fórmula, ¿sí? Aquí en la otra fórmula, en la otra forma que yo les expliqué el sábado, yo les había explicado que si ustedes lo hacen de la forma corta, queda, como les expliqué el sábado, 5 por 4 por 3 factorial dividido 3 factorial por 2 por 1. El 3 factorial se elimina con esto, entonces nos quedaría 20 dividido 2 igual a 10. ¿Qué forma les queda mejor o qué forma les parece mejor? La que ustedes consideren que es más fácil o más rápido. Al final el resultado es el mismo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Se dan cuenta? Esto es lo mismo que esto. Es lo que yo les decía. ¿Qué factorial es el que vamos a eliminar o hasta qué llegar? Para que el numerador y el denominador paremos en un número factorial en el cual se elimine, en el 3. Unos me dijeron el 2. Les voy a explicar qué pasa si lo dejamos en el 2. En el 2 factorial hacemos lo siguiente. 5 por 4 por 3 por 2 factorial dividido 3 factorial, perdón, dividido 3 por 2 por 1 por 2 factorial. Se va y se va.
5 por 4, 20, por 3, 60. 3 por 2, 6, por 1, 6. Y esto es igual a 10. ¿Cuál es la forma más rápida y más eficiente? La anterior. Esta es más rápida, esta es más larga y esta es mucho más larga. Lo que van a hacer ahí es ganarse unos minutos de tiempo en su examen. Pero la respuesta al final es la misma. ¿Tienen alguna duda con eso, jóvenes? Romeo, Todo claro, Inge. Daniel, ¿tienen todo claro? Bueno. El resto de compañeros, ¿estamos bien ahí? Sí, Inge, todo claro. Estamos bien. Claro, dije. De acuerdo, muy bien. Jerónimo, ¿tiene dudas con esto? Claro, Nick. Claro. Todo bien, va. Si se dan cuenta, resolvimos en un problema, resolvimos dos tipos de solución, uno con permutación y uno con combinación. Recuerden, lean el problema, lean cuando vengan el examen lo que yo les estoy pidiendo, porque en este segundo yo no les dije hágalo con combinación. El mismo problema le dice, ¿ya? Determine cuántas combinaciones puede hacer. Ahí está la clave. Ahí no importa el número de grupos. Ahí no importa, ¿ya? Como en el primero. ¿Tienen alguna duda? No. No, Inge, todo bien. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, con eso terminaríamos de resolver lo que son problemas resueltos respecto a permutaciones y combinaciones, de los cuales aquí hay uno muy bueno. El número 525 dice, un representante de ventas debe visitar 6 ciudades en un viaje. Inciso A. Si existen 10 ciudades en el área geográfica que va a visitar, ¿cuántas agrupaciones distintas de 6 ciudades existen que es posible visitar? Inciso B. Suponga que existen 10 ciudades en el área geográfica que va a visitar y que además también importa la secuencia en la que tiene programado hacer esas 6 visitas. ¿Cuántas secuencias distintas existen de 6 ciudades escogidas de entre el total de 10? Esa está buena para un examen, ¿sí? Y el inciso C dice, suponga que se ha designado las 6 ciudades que se visitarán, pero no se ha definido la secuencia en la que se harán las visitas. ¿Cuántas secuencias son posibles para las 6 ciudades designadas? Entonces, el inciso A dice, si existen 10 ciudades en el área geográfica que va a visitar, ¿cuántas agrupaciones distintas de 6 ciudades existen que es posible visitar? Entonces, vamos a hacerlo por medio de combinaciones. N, ¿quién sería? Para el inciso A, N, ¿quién sería? Las 10 ciudades. 10. Las 10 ciudades. 10 ciudades. ¿Y R? 6. 6. ¿Esas 6 qué son? El subgrupo. Son 6 ciudades. Dice, ¿cuántas agrupaciones distintas de 6 ciudades existen que es posible visitar? Entonces haremos lo siguiente. Ya tenemos R, entonces venimos y R es 10.
Esta es la fórmula. A ver, dígame. Dígame. ¿Alguien habló? ¿No? Bueno, sigamos. Entonces, primero que nada, me van a colocar la fórmula. Luego, colocamos los valores. N es 10 dividido 6 factorial por 10 menos 6 factorial. Esto es igual a 10 factorial dividido 6 factorial por 10 menos 6, 4 factorial. El numerador, ¿a qué número de factorial tendríamos que parar los jóvenes? Según lo que acabamos de ver, para hacerlo así rápido. 6. Al 6. 6, muy bien. Entonces, decimos 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial dividido 6 factorial por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, 6 factorial se van, quedaría 10 por 9 por 8 por 7 dividido 4 por 3 por 2 por 1. 10 por 9, 90. 90 por 8, 720. ¿Y 720 por 7, jóvenes? 5040. ¿Cuánto? 5040. 5040. Dividido 4 por 3, 12, por 2, 24. 5040 dividido 24, ¿cuánto es, jóvenes? 210. 210. Ya. Entonces, 210 agrupaciones distintas de 6 ciudades son las que existen posibles a visitar. En el inciso B dice, suponga que existen 10 ciudades en el área geográfica que va a visitar y que además también importa la secuencia en lo que tiene programado hacer esas 6 visitas. ¿Cuántas secuencias distintas existen de 6 ciudades escogidas de entre el total de 10? Entonces aquí, como sí importa, ¿qué vamos a usar, jóvenes? ¿Combinaciones o permutaciones? Permutaciones. Muy bien, Cris. Permutaciones. Y la fórmula de permutaciones es n factorial dividido n menos r factorial. Esto es igual a 10 factorial dividido 10 menos 6 factorial. ¿Sí? Vuelvo y repito, aquí nos quedaría, aquí si no hay pierde, 10 factorial dividido 10 menos 6, 4 factorial. ¿Se dan cuenta? Nos queda igual que esta, ¿eh? 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial dividido 4 factorial. 4 factorial dividido 4 factorial. Y entonces multiplican. ¿Cuánto queda esta multiplicación? 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5, jóvenes, ayúdenme. 151.200. Correcto.
151.200 es la respuesta. Y luego dice, en el inciso C, suponga que se han designado las 6 ciudades que se visitarán, pero no se ha definido la secuencia en la que se harán las visitas. ¿Cuántas secuencias son posibles para las 6 ciudades? ¿Cuántas secuencias? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Con P o con C? Con P. Con P. Y entonces dice, entonces acá nosotros, acá como nos dice, acá no usamos subgrupos porque dice que son de las 6, o sea, ahí ya definimos que N es, P es de N a N, entonces N factorial es igual 6 factorial igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuál sería ese valor, joven? 720. Muy bien, 720. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Aquí tenemos la serie 4000. Los resultados de ustedes fueron estos. $40 más 30 de la tercera serie, 70 puntos. En el examen final, ya ganaron el curso. De una vez colóquelos. ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Y sobre cuánto viene el examen? ¿Qué manda? ¿Sobre cuánto viene el examen? 50. Ok. El examen final vale 50 puntos. El examen final vale 50 puntos. Quiere decir que si ustedes sacan 100, tienen 50. 50 más lo que llevan de zona hasta el momento. Si llevan ahorita, bueno, ahorita todavía no sabemos, pero si al final, por ejemplo, hoy sea el último día, dependiendo de las tareas que nosotros ya hayamos hecho, en total ustedes suman 40 de 50 de zona y sacan 100 en el final. Ustedes suman esos 40 más 50. ¿Y cuánto van a Y sacar? nos regala los 10. ¿Qué manda? Y nos regala los 10. Por ser buenos alumnos. No, la verdad que sí, los felicito. Ambos grupos son, tanto la sección A como la sección esta, son buenos grupos realmente, pero sí es importante que, por ejemplo, ahorita si se dieron cuenta, no es complicado, sí, solo sí. No es complicado, sí, solo sí ustedes interpreten el problema y lo lean. Ahí hay algo bien importante. Lean lo que es una permutación y lean lo que es una combinación. Ahí hay una palabra bien clave. ¿Cuál es? A ver, Joseph, Agrupaciones. ¿qué manda? En las de combinaciones habla sobre agrupaciones. Ajá. Y las... Y en las permutaciones habla de secuencias. Que es Ajá. como que algo importante, algo así. Ajá. Vamos a hacer un refresh de lo que es permutaciones. Dice, de acuerdo con el enfoque clásico, para determinar probabilidades que se presentó en la sección anterior, el valor de probabilidad se basa en el cociente del número de resultados elementales, igualmente probables que son favorables, con respecto al número total de resultados en el espacio muestral. Cuando los problemas son simples, es posible contar en forma directa los resultados elementales. Sin embargo, para problemas más complejos se requiere de los métodos de permutaciones y combinaciones para determinar el número de posibles resultados. El número de permutaciones
de n objetos es el número de formas en la que pueden acomodarse esos objetos. Es el número de formas en que pueden acomodarse esos objetos en términos de orden. Ahí ya les dijo todo. ¿Qué les está diciendo en términos de orden? Que debe llevar, como dijo la compañera Diana, creo yo, que debe de llevar una secuencia, orden. Eso es lo que dice la permutación. ¿Y qué dice la combinación? La combinación dice lo siguiente. En el caso de las permutaciones dice es importante el orden en el que se acomodan los objetos. En el caso de las combinaciones, lo importante es el número de agrupaciones. Ahí está la clave, ya se los dije todo. Ahí está todo claro. Ahí está claro. Entonces, cuando ustedes tengan un problema donde no les está diciendo qué usar, pero sí les está diciendo la palabra clave, es ahí donde ustedes van a utilizar o permutación o combinación. El resultado después, si ustedes se dan cuenta, es sencillo encontrarlo. Pero determinar si es combinación o permutación, eso lo van a definir ustedes después de haber leído el problema. ¿Ya? Aclaro, posiblemente yo les haga en el examen o en un ejercicio, les coloque parecidos, pero no iguales. Problemas de permutaciones y combinaciones. Se los aclaro porque, ¿qué les parece que en otra sección, en otro curso, me dice una compañera, hola Inge, a mí me fue mal? ¿Por qué? Le digo yo. Porque ese problema que venía en el examen, usted no lo resolvió. ¿Cómo así? Le dije yo. Sí, es que usted lo que debería de hacer es lo que va a poner en el examen, eso resolvamos, me dice. Y entonces le digo yo, pero si el tema era el mismo, lo único que le cambié fue que me resolviera usted de otra forma, pero el tema era el mismo. Sí, pero mejor sería bueno de que lo que explique en el examen, me dice. Y entonces le digo yo, ¿qué hubieran opinado ustedes, jóvenes? Así como ahorita acabamos de hacer el problema y yo les pongo en el lugar de ciudades, les pongo que son estadios, por ejemplo. Ahorita que está de moda el fútbol. O les pongo equipos de fútbol, Barça, Real y todo eso. Yo les digo, miren, de los equipos tales, A, B, C, D, les cambié la forma, pero no les cambié el concepto, ¿ya? Aquí acabamos de hablar de ciudades, ahí vamos a hablar de equipos. ¿Me explico? Yo para que tengan una idea ustedes y que después no me van a decir, Inge, pero mire, eso no nos puso usted, no nos practicó. No, lo que estamos haciendo es seguir lo que dice la definición, combinación, permutación y combinación, ¿ya? Igual cuando veamos distribución de probabilidades, que es lo que vamos a ver antes de pasar a este tema. ¿Tienen alguna duda? No, Inge. ¿Todo No, bien, y verdad? bien, No, gracias. ingeniero. Excelente. Claro. Muy bien. De acuerdo. Sí. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Señorita Sandoval. No, Inge, todo bien, gracias. ¿Todo bien? Va, de acuerdo. Muy bien. Entonces vamos a entrar de lleno a lo que son las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas.
distribuciones de probabilidades para variables aleatorias discretas. Y aquí vamos a ver algunas. Binomial y Poisson. Vamos a enfocarnos en esta, binomial y Poisson. Las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias dice en contraste con un evento tal como se analizó en el capítulo anterior. Una variable aleatoria es un evento numérico, cuyo valor se determina mediante un proceso al azar. Cuando se asignan valores de probabilidad a todos los valores numéricos posibles de una variable aleatoria X, ya sea mediante un listado o a través de una función matemática, se obtiene como resultado una distribución de probabilidad. La suma de las probabilidades para todos los resultados numéricos posibles deben ser igual a 1. Pueden denotarse los valores de probabilidad individuales mediante el símbolo f de x, lo cual implica que hay implícita una función matemática mediante p de x igual a x mayúsculo, el cual implica que la variable aleatoria puede asumir diversos valores específicos o simplemente mediante p de x. Entonces, ya viéndolo en un caso real de lo que les acabo de explicar, para que lo entiendan, entonces dice en la página 103, el problema del ejemplo número 1 dice lo siguiente. En la tabla 6.1 se muestra el número de camionetas que se han solicitado para renta en una arrendadora de automóviles en un periodo de 50 días. En la última columna en la tabla se incluyen las frecuencias observadas en ese periodo de 50 días, convertidas en probabilidades. Así puede observarse que la probabilidad de que se hayan solicitado exactamente 7 camionetas en un día elegido al azar en ese periodo es de 0.20. Y que la probabilidad de que se hayan solicitado 6 o más es de 0.20 más 0.20 más 0.08 igual a 0.56. Ahorita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la tabla de demanda. Entonces vamos a colocar demanda posible X. Luego el número de días. Y luego la probabilidad P de X. ¿Ya? Y nos dan los valores 3, 4, 5, 6, 7 y 8 es la demanda posible. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el número de días dice 3, 7, 12, 3, 7, 12, 14, 10, 4. Y la probabilidad. ¿Sí? ¿Cómo sacamos la probabilidad? A ver, jóvenes, ¿cómo sacamos la probabilidad? ¿Alguien que se recuerde de cómo hicimos la tabla de contingencia? Tenemos el número de días. La probabilidad de X, ¿cuál sería?
50 dividido 3. No. 3 dividido 50. 3 dividido 50. 3 dividido... 3 dividido 50. ¿Qué manda? ¿Qué dice? 3 dividido 50 es igual a... 3 dividido 50 es 0.06. Luego, ¿cuál sería la otra? 7 dividido 50 da 0.14. ¿Cuál? Sí, 7 dividido 50 da 0.14. Así es. 12 dividido 50. 0.24. Así es. 14 dividido 50. 0.28. Así es. 10 dividido 50. 0.20. Y 4 dividido 50. 0.8. La sumatoria de todo eso da 1. Así es. Así es. Entonces, si se dan cuenta, tienen la demanda posible, el número de días y la probabilidad de que puedan en esos días, tener esa demanda. Entonces, en el problema dice, obsérvese que la probabilidad de que se hayan solicitado exactamente 7 camionetas en un día elegido al azar, 7 camionetas en ese periodo es de 0.20. 7 camionetas. ¿Dónde están las 7 camionetas acá? Ahí está, miren. La probabilidad de haber tenido esa demanda de 7, de que se hayan solicitado exactamente 7 camionetas en un día elegido al azar, en ese periodo es de 0.20. Y la probabilidad de que hayan solicitado 6 o más, 6 o más dice. Cuando dice el problema eso, 6 o más sería 6 o más. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 6, digámoslo así en números, es 0.28 más 0.20 más 0.08. ¿Eso a qué es igual, jóvenes? 0.56. Así es. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? No es complicado, es sencillo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? El primero decía la probabilidad de que exactamente sean 7 camionetas. .20. Pero ¿cómo hacen para encontrar usted la probabilidad? Dividiendo esto dentro de esto, esto dentro de esto, y les va a dar. Luego dicen la probabilidad de que sean 6 o más, la probabilidad de 6 o más. Un problemita así en la serie 1 para ganarse unos 10 puntitos, no quedaría mal, ¿verdad? Sería excelente, Inge. ¿Ya vieron? Esos son los extras. Esos son los extras, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Bueno,
hasta aquí ya faltan, ¿qué? 20 minutos en lo que me da chance de subir el video y todo. Vamos a dejar acá. ¿Tienen alguna duda? No, ingeniero, todo bien.